Vamos a continuar nuestro estudio sobre el pecado. Sí, esto es un estudio que se conoce en teología sistemática como amarteología con H, y es el estudio del pecado de una manera más detallada. Iniciamos estudiando quién es Dios y conociendo a Dios, sus atributos y todo lo demás. Y ahora estamos estudiando la contraparte o todo aquello que es contrario a Dios, qué es el pecado y cuál es su estructura. Es necesario que tengamos una doctrina estructurada y sólida del pecado, porque si no conocemos a nuestro enemigo, si no conocemos lo que nos separa de Dios, no vamos a poder lidiar en contra de esto de manera efectiva. Así que por eso lo estamos estudiando. Ya estudiamos en una introducción que es el pecado en términos generales. Hablamos también del pecado original o la naturaleza que heredamos de Adán, ¿verdad? Como realmente hemos sido pecadores, no solo por lo que hacemos, sino por naturaleza y por herencia ordinaria, por generación ordinaria, diría la Confesión de Fe de Westminster, que el hecho de que Adán haya pecado en el huerto no significa que él solito fue afectado, sino que nos afectó a toda su descendencia, ¿no? Y como a Jesús obviamente no le afecta porque él no traía un pecado original en sí. Uno de los puntos del pecado es lo que se conoce como el concepto de la privación. Y vamos a ver cuál es la privación del pecado. Cuando hablamos de privación, es de aquello que se nos es privado, es decir, se nos priva de eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay personas a las que se les priva la libertad, ¿verdad? Son privados de libertad porque cometieron un acto criminal, y por lo tanto se les quita esa libertad que poseían como ciudadanos. Dejaron de ser ciudadanos y ahora son criminales. La ciudadanía y lo criminal son opuestos, ¿no? Entonces se les priva de libertad porque cometieron algo. Entonces, ¿qué es la privación o cuál es el elemento que se habla acerca de la privación en cuanto al pecado? El pasaje que vamos a considerar es Romanos 5, versos 6 al 9. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, aquí Pablo nos va a enseñar precisamente este concepto, que es cuando el pecado llega a nuestra vida, entra en la creación, de qué nos priva el pecado, de qué nos separa. Hablemos primero de la esencia del pecado. Podemos tener una idea de lo que hace el pecado, ¿sí? Enferma el alma, diría el Chavo del Ocho, mata el alma y la envenena, ciega la mente, endurece el corazón, desordena la voluntad, roba la fuerza y apaga los afectos o las afecciones. Hay mucho lenguaje que se puede utilizar para describir lo que el pecado hace. Mucho de ese lenguaje es metafórico, ¿sí? Es analógico, es poniendo un ejemplo porque estamos lidiando con un estado en alguna medida espiritual que no deja de tener implicaciones en nuestros cuerpos y en lo que podemos palpar, ver, pero inicialmente es un asunto espiritual. El pecado, siempre contra Dios, obviamente, implica no solo acciones, y esto es lo que vamos a aprender hoy. El pecado no es un asunto solo por cuestiones de acción o de comisión, de cometer, sino que el pecado también tiene un asunto de inclinaciones o deseos que no necesariamente llegan a ser actos. Esto es bien importante. Hay pecados que no llegan a consumarse como actos, sino que se quedan en el ámbito de los deseos, y la gente cree que no es tan malo.
Una de las cosas que vamos a estudiar hoy es lo mortal que son esos malos deseos también. Es lo que Pablo llama en el Nuevo Testamento la concupiscencia, que son los malos deseos. El pecado no es parte de la esencia humana, ¿ok? El ser humano no fue creado en esencia pecaminoso. Al contrario, el relato del Génesis, por eso es bien importante el relato del Génesis. El relato del Génesis dice que el ser humano fue creado de manera perfecta. En la esencia y constitución básica del ser humano, antes de la caída no existía pecado. Por lo tanto, el pecado no es una sustancia, no es algo físico, no es un líquido, no es algo que se produce en mis hormonas, no es un asunto que se pueda palpar en términos iniciales. Obviamente yo puedo llegar a cometer un pecado y puedo palpar mis acciones, ¿no? Híjole, yo lo que hice, sí, pues esto no lo debería haber hecho y lo hice, puedo verlo, puedo estudiarlo, llega a ser eso. Sin embargo, inicialmente el pecado no es una sustancia, no es parte, no es un asunto que estaba ahí en el cuerpo y cuando Adán pecó se explotó allá adentro. No es un asunto físico, ¿ok? Entonces hablemos de esos dos elementos, la privación y la inclinación positiva. Estos son términos en alguna medida teológicos en los cuales vamos a argumentar y vamos a empezar a estudiar un poquito más. Al definir el pecado, podemos distinguir entre dos partes, y aquí están. La parte A es la privación. Eso es la ausencia de una cualidad normalmente presente. Vamos a hablar de eso un momento. Y la parte B es la inclinación positiva o la tendencia a cometer el mal. Hay dos cosas que vamos a considerar hoy acerca del pecado y estas son las dos partes más grandes. Como decía Agustín, la privación tiene que ver o denota con la pérdida de la justicia original. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran justos. Originalmente fueron creados como justos. Piensen en Jesús, quien se encarnó y no tenía pecado que se le achacara. Así era el Adán antes de la caída. Era justo originalmente. Pero cuando pecó, se le privó de esa justicia. Adán dejó de ser justo. Ahí está el elemento de la privación. Fue separado. Se le privó esa justicia original. Ahora, cuando los teólogos hablan de la inclinación positiva, no lo hacen en el sentido de que inclinarse a hacer el pecado es algo positivo en el sentido bueno. No. No están hablando de una inclinación positiva en el sentido físico. Mira, aquel es pecador porque mira, camina más para un lado que para el otro. No hablamos de esas inclinaciones. El término positivo aquí se debe entender en el sentido lógico y de que el hombre continuamente está inicialmente buscando hacer esto, el mal. Y este es un punto bien importante en lo que se conoce como antropología o el estudio del ser humano, del hombre. Porque esto tiene implicaciones bien pesadas en la antropología. Esta semana estuve escuchando un curso que tenía una carga bien grande de psicología. Y esta psicología que esta persona utilizaba, no entendía este concepto. Esta carga psicológica, él no era un psicólogo como tal, pero sí hacía referencia a muchos conceptos psicológicos. Y él decía que finalmente el ser humano pues no tiene estas inclinaciones hacia el mal. No tiene tantos problemas con el pecado. Entonces, la antropología de esta persona pintaba a un ser humano que realmente no estaba corrupto, realmente no estaba distorsionado, realmente no tenía un problema muy profundo en cuanto a su inclinación. Cuando hablamos de una inclinación positiva, es lo que decía Génesis 6, verso 5. Dios vio que la humanidad, los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. En otras palabras, el ser humano tiene, cuando está alejado de Cristo, su primera reacción de liberación,
Su primera decisión siempre es el mal. Y algunos dirán, no hombre, pero es que no necesariamente es así. Una persona que no es cristiana, pues recoge la basura. Yo vi a esa persona que está más perdida que el hijo de la llorona, ayudó a la viejita a cruzar la calle, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, no necesariamente está haciendo algo malo. Pero ese es el problema de no entender las presuposiciones o los puntos de partida a la hora de interpretar la conducta humana. La conducta humana de por sí está inclinada positivamente a hacer el mal, porque finalmente, aunque haga buenas obras o cosas que parezcan buenas obras, realmente no las hace para la gloria de Dios. Su motivación finalmente es egoísta, aunque lo que haga parezca bueno. Si no lo hace para la gloria de Dios, entonces lo hace para la gloria propia, o para que lo vean, o para quedar bien, o para él sentirse mejor. Finalmente, todas esas motivaciones caen en donde, en aquello que es malo y pecaminoso. Y ese es el problema. Entonces, cuando hablamos de una inclinación positiva, es que hablamos de que el ser humano en sus primeras nociones, cada vez que toma decisiones, busca hacer el mal. Tal vez no está intentando destruirse, tal vez su objetivo no es destruir a otros, pero finalmente esa acción, por muy buena que él la quiera hacer, termina siendo una inclinación positiva al mal. En otras palabras, una inclinación efectiva a hacer el mal. Había un puritano de apellido Goodwin y él decía que el pecado es primero un vacío o una privación total y absoluta de toda justicia y verdadera santidad que Dios creó primero en el hombre y que la ley de Dios requiere. El paso inicial del pecado es que separa, priva al hombre de esa justicia. Dios se establece como el creador y da su ley. Y por lo tanto, aquellos que cumplen con esa ley son justos. Cuando el ser humano cayó, es privado de esa justicia, de esa ley. Es separado, ¿sí? En segundo lugar, la inclinación pecaminosa positiva a todo lo que es contrario a lo existente, no como estar en las cosas que existen, sino como un defecto, una privación, una ausencia del bien como debilidad, desequilibrio y así una ceguera o privación de la vista. Es más bien la privación de un ser que cualquier ser absoluto. Y aquí hay un gran misterio de iniquidad, que lo que sucede es que el pecado es una no entidad. ¿A qué me refiero? El pecado no es una persona. El pecado no es un ser. El pecado, filosóficamente, diríamos, no tiene una capacidad ontológica. La Biblia no describe nunca a una persona que se llame pecado y que sea el pecado en sí. El pecado no es un ser como tal, sino que es una no entidad, ¿ok? No es un ser viviente. Satanás no es la personificación del pecado. Satanás es pecador. El pecado le afectó a Satanás. El pecado invadió y llegó a conquistar a Satanás. Pero Satanás no es la personificación del pecado. No es la personificación de la maldad. Entonces aquí hay un gran misterio porque a pesar de que el pecado no es una persona, no es un ser viviente, no es un ser creado como tal, porque Dios no es autor de pecado, dice la Escritura. Qué misterio tan grande que esta no entidad, y que tampoco es una sustancia que se pueda tocar, ver, palpar, oler o estudiar, esta no entidad llamada pecado haya sido tan exitosa en conquistar a todos los hombres y a toda la creación. Por eso es importante un estudio como este. ¿Saben por qué? Porque nos estamos dando cuenta del alcance tan grande que tiene el pecado. Qué notable que esta no entidad sea tan poderosa. El pecado, finalmente, es como un parásito. ¿Qué es un parásito? Un parásito no es un ser viviente. Un parásito se alimenta de aquellas cosas que están vivas. ¿Sí?
un parásito no puede vivir como lo malo que es si no está pegado, carcomiendo, succionando de lo que es bueno. El pecado es un parásito que no puede vivir fuera del bien, perdón. Para que el pecado exista, tuvo que haber existido primero el bien. El pecado no existió antes que el no pecado. El pecado no existió antes que la santidad. Es porque la santidad y lo bueno existió antes que el pecado tiene de dónde succionar y vivir y existir. Se alimenta de lo que Dios creó. Sin embargo, la privación de la que estamos hablando como falta de justicia proporciona solo la mitad de la historia cuando se trata de comprender el pecado. Para que el pecado sea una sustancia material o espiritual, tendría que haber sido creada, pero la Biblia dice que Dios no creó el pecado. Dios tendría que ser la causa del pecado o tendría que ser el creador de todas las cosas excepto del pecado. Entonces, si Dios no creó el pecado, ¿de dónde vino? Ambos son imposibles. La naturaleza del pecado es, por lo tanto, entendida como un problema ético, no como un problema físico. Es un problema ético que llega a tener consecuencias físicas, pero en principio es un problema ético. Es inmaterial. No se puede palpar en la creación. Por ejemplo, que un pez no pueda hablar es una negación. Todos sabemos que los peces no hablan. No existe registro de que los peces hablen. Tal vez se comunican pues entre ellos y tienen sus sonidos, etc. Pero que hablen como los seres humanos lo negamos porque no existen peces que hablen. Pero que un humano no hable, eso es una privación. ¿Por qué? Porque generalmente, normalmente, un ser humano habla. Incluso aquellos que les llamamos mudos. Por ejemplo, aquí, en esta casa, le damos trabajo a una señora que es muda. Ella se llama Berta. Viene unas 2 o 3 veces por semana y nos ayuda a planchar. Y le pagamos por su trabajo. Ella es muda, es porque no puede hablar. Pero de una u otra manera hace sonidos, utiliza su boca. Y hay que escribirle, ¿verdad? Hay que escribirle y decirle, mire, vaya a traer tal cosa a la tienda. Ella no sabe leer, no sabe lo que está ahí escrito. Ella lleva ese papel y lo entrega en la tienda. Que me vendan tal cosa, por favor. Y ahí lo trae. Se puede comunicar. Pero yo que soy igual a ella en el sentido de que soy humano, a ella por alguna razón se le privó de hablar, pero a mí no. En nuestra capacidad como seres humanos, algunos tienen ciertas privaciones. Se les priva de ciertas cosas, algunos no. Entonces, esta privación tiene que ver en el sentido del pecado. La privación, el pecado es la privación de la justicia que un ser humano debe tener como uno hecho a la imagen de Dios. Este es el punto. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debiésemos tener esa justicia inherente que trae aquellos que somos, que traen aquellos que somos imagen y semejanza de Dios. Si somos seres creados por Dios, debiésemos tener esta justicia inherente, pero debido al pecado, se nos priva de esa justicia. Aunque hablamos del pecado como una privación, también es una acción. El pecado es también una acción. Dense cuenta de lo difícil y complicado que es el pecado. Porque aunque nos priva de la justicia, también comete algo que es injusto. El hombre en realidad camina deformado hacia su verdugo en vez de caminar a Dios, aquel que le va a salvar. El pecador realmente lo que está haciendo es, debido a su naturaleza pecaminosa, está caminando hacia aquel que lo va a terminar de matar, en términos metafóricos, en vez de estar caminando hacia aquel que lo puede sanar. El pecado obliga al ser humano a caminar hacia su total destrucción.
Porque el pecador está muerto en sus delitos y pecados, sin embargo tiene un cuerpo, habla, vive, nace, se desarrolla acá. Mientras tiene ese cuerpo en donde tiene que vivir durante esa vida, mientras Cristo no llegue a él, mientras él no se rinde a los pies de Cristo durante su vida, está caminando hacia su total destrucción. Aquí es donde voy a hacer referencia al pasaje que hoy leímos de manera inicial. Romanos 5, versos 6 al 9. Pablo destaca esta privación en el lenguaje que utiliza como nuestra debilidad, así como nuestra inclinación positiva hacia la injusticia. Dice el verso 6 que en nuestro estado natural somos llamados, entre comillas, débiles e impíos, dice el verso 6, Romanos 5. El verso 8 dice que Cristo murió por los pecadores, quienes eran enemigos de Dios. Eso dice el verso 9 del que leímos. Aquí vemos tanto las dos cosas, la parte de privativa, ¿sí?, como la positiva de nuestra pecaminosidad. Se nos privó de esa justicia y por lo tanto caminamos a ser enemigos de Dios. Se nos privó de la justicia y también cometimos. Privados de justicia y también inclinados efectiva y positivamente a cometer maldad. ¿No los he perdido? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Son dos conceptos bien importantes. Somos débiles e impotentes. Ese es el lenguaje que Pablo utiliza en comparación con la habilidad, supremacía de Cristo. Frente al Salvador no lo podemos alcanzar porque estamos privados de su justicia y estamos buscando efectivamente cumplir con lo que Él prohíbe. Estamos buscando cumplir con aquello que es malo. Por lo tanto, somos impotentes, débiles frente a lo que Él es. Los impíos de este mundo no redimido son descritos por Pablo en Romanos como impíos, ¿no? En el capítulo 1, capítulo 4, son aquellos que no solo carecen de justicia, sino que reemplazan esa justicia. No tengo justicia de Dios. No se quedan en el vacío. Llenan ese vacío con obras malas, ¿sí? Reemplazan la justicia de Dios por la maldad. Dice Romanos 1 que suprimen la verdad en su injusticia, detienen la verdad de Dios en su injusticia. Estamos alejados de Dios, estamos alejados de su gracia, lo que nos deja espiritualmente impotentes mientras no hemos venido a Cristo. La impiedad es el estado de un mendigo, de una indigencia espiritual, de una persona que es indigente espiritualmente, sin Dios y sin esperanza. Esto también Pablo lo habla en Efesios capítulo 2. El habernos privado de esa justicia nos conduce a un pecado que nos corrompe más. Y esa privación, algunos creen que es un asunto estático, y esto es uno de los conceptos que yo trataba en la primera lección. Esta muerte del pecado no es estática. No es que, esto está muerto y ahí se queda. No, es una muerte que en alguna medida avanza, crece. Es como una gangrena. Mató esta parte y no se sacia. Sigue matando, sigue carcomiendo. Esa es la naturaleza del pecado. Ahora, esto nos lleva a distinguir, y más que diferenciar y distinguir, yo creo que solo es por objetos de estudio, pero finalmente es bien importante identificar ambos tipos de pecado. Aquellos pecados que cometemos y aquellos pecados que también se les llama por omisión. Esos pecados por omisión son aquellos pecados que dice el Nuevo Testamento, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No hizo nada, pero tenía que haberlo hecho, le cuenta como pecado. Es un pecado por omisión, ¿ok? Y el mandamiento de, por ejemplo, no matar, dice los 10 mandamientos, no asesinarás, no matarás. Eso no incluye solamente el abstenerse de matar. Si pues no lo maté, ya cumplí. También incluye la otra dimensión, el hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar la vida. No es solo no matar, es hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar la vida.
Si hay algo que yo puedo hacer para preservarle la vida a mi hermano que se está muriendo, pero no lo hago, peco. Porque omito aquello bueno que pude haber hecho. Eso es un pecado por omisión. ¿Ya? Los pecados de comisión, es decir, los que se cometen, se relacionan con nuestras inclinaciones positivas, es decir, nuestras inclinaciones efectivas hacia la injusticia, porque hacemos lo que es prohibido. Entonces ya no es solo que no hice todo lo que está a mi alcance para salvar a mi hermano o la vida de mi hermano, sino que lo maté. Yo agarré el cuchillo y lo maté. Yo agarré la pistola y lo maté y no lo debía haber matado. Ese también es un pecado de comisión, de cometer. Así que estas dos dimensiones son importantes entenderlas. La privación en cuanto a la omisión por hacer el bien es mortal para nuestras almas. Porque si nos vamos a la práctica, aquí me voy a adelantar un poquito a la aplicación. No quisiera que le hiciéramos el ejercicio, pero en alguna medida lo vamos a hacer. ¿Cuántas cosas debimos haber hecho y no las hemos hecho? Ahí también hemos pecado. ¿Ven cómo esto se convierte en algo muy real? Salta de lo que es filosófico, intangible, abstracto, a la realidad. Delante de Dios vamos a dar cuentas por aquellas cosas que debíamos haber hecho y no hicimos. Ahora, que no suene a malas noticias. Esto es una buena noticia. Bueno, una buena noticia y también nos fregamos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo más sobre el pecado. Somos más responsables porque estamos quitando nuestra ignorancia sobre el pecado. Así que es necesario que entendamos esta buena noticia, ¿sí? Esta privación mortal para nuestras almas es mortal porque nos obliga a actuar en diferentes circunstancias y fallamos en ser aquello para lo que fuimos creados. Fuimos creados para buenas obras, para hacerlas. Y tuvimos que haber hecho estas buenas obras y no las hicimos. Fallamos en eso. Es mortal, ¿sí? Lo que es peor es que reemplazamos lo que se le debe a Dios. Y en vez de darle a Dios lo que se le debe, cometemos aquello que Él prohíbe. Doblemente fallamos a veces. Esto nos lleva a entender las implicaciones éticas y espirituales de nuestras acciones. Al carecer el pecado, cuando carece de una existencia propia e independiente como sustancia, el pecado es un opuesto al bien ético. Aquello que es ético, que es bueno, ¿cuál es su antónimo? ¿Cuál es su contrario? Su contraparte es el pecado. Ahora, el pecado toma prestado del bien, no de algún mal independiente. El pecado no existe porque, hay una agencia en donde está guardado todo el pecado. En esa agencia donde está guardado todo el pecado, voy a ir a sacar un poquito y ahora soy pecado. No, el pecado no existe de manera independiente. Como yo le explicaba, es un parásito que toma prestado del mal. Es aquel concepto que Pablo habla cuando habla de la ley. Y dice, yo llegué a conocer el pecado gracias a la ley. Cuando yo como pecador iba caminando por la vida creyendo que yo no le debía nada a nadie, un día la señora ley se me topó y me dio un panzazo. ¿A dónde vas? ¿Quién es usted? Yo soy la ley y te vengo a demostrar que estás mal. Yo aprendí que peco porque hay una ley que me dice que lo que yo hago está prohibido. Debido a que Dios existe, debido a que Dios y su moralidad, el reflejo de su carácter bueno, porque eso es la ley, el reflejo de su buen carácter, debido a que eso existe, yo entiendo que soy pecador. Y esa ley no me lleva a Cristo. Esa ley solo me muestra que estoy muerto en mis delitos y pecados. La ley me manda con el evangelio. Y el evangelio me justifica, me regenera, me revive, me restaura
y luego el evangelio me manda de vuelta a la ley para aprender a vivir. Entonces el pecado toma prestado del bien para poder vivir. No es un mal independiente que anda por ahí. El pecado es un parásito. Según estaba leyendo y viendo algunos videos, entiendo que esa es más o menos la idea del COVID. El COVID no es no es una sustancia viva. Es tan dañina porque el cuerpo no sabe con qué está lidiando. Y cuando el COVID se desarrolla en el cuerpo, toma de lo bueno del cuerpo para expandirse, pero en sí el COVID no es un organismo vivo. Eso es lo que he logrado entender. Es un parásito en alguna medida, ¿sí? Le llaman virus, pero algunos finalmente no llegan a concluir realmente que sea un virus, como una entidad viviente, sino que es un mal que vive de las bondades del cuerpo, ¿sí? Algo por el estilo va por ahí. Ahora, Adán, por ejemplo, Adán no dejó de amar, Adán no dejó de desear, pero su amor y su deseo en su estado caído ahora estaban desordenados. El gran teólogo reformado holandés Herman Bavinck, a algunos no les gusta porque es un teólogo de verdad bien denso para leer. Él dice lo siguiente, presten la atención, sustancialmente el pecado no ha quitado nada a la humanidad, ni ha introducido nada en ella. Es la misma persona humana, pero ahora caminando no hacia Dios, sino alejándose de Él hacia la destrucción. Cuando una persona que, digamos, venía a la iglesia y parecía ser cristiana y había hecho una confesión de fe, de repente un día dice, no, me cansé de esto, el pastor falló o qué sé yo, me trataron mal, no sé, hay miles de casos, ¿no? Y dice, ya no más, no voy a la iglesia. Y ahora transforma su vida y ahora está pecando deliberadamente. Si uno mira a esa persona un domingo antes y un domingo después, no hay mayor cambio. Obviamente, pues tal vez empezó a tatuar y sí hay unos cambios, ¿no? Empezó a hacer cambios en su cuerpo, pero en términos generales, no es una persona físicamente distinta, es la misma persona, pero realmente ahora está caminando en una dirección contraria. La ley de Dios no es simplemente una forma externa que existe como norma de justicia. La ley de Dios es un asunto divino que viene del carácter de Dios mismo. Las virtudes externas, por lo tanto, no son lo mismo que las buenas obras. Y esto es algo que quiero hacer diferencia. Sí, hay personas que son pecadoras y pueden tener virtudes, pero esas virtudes o esas cosas virtuosas no son lo mismo que lo que el Nuevo Testamento llama buenas obras. Hay personas pecadoras que pueden tener virtudes, pueden hacer cosas virtuosas. Por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Yo conocí músicos privilegiados, ¿no? Excelentes concertistas, flautistas, violinistas, chelistas, que uno los oía y decía, wow, esa gente, qué increíble toca. Pero de repente uno los conocía, ¿no? Y tenían una vida totalmente desordenada, eran homosexuales, eran esto, eran aquello, ¿no? Tenían una virtud, una serie de virtudes, pero esas no son buenas obras, como las que llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento llama buenas obras a aquellas obras que cumplen con dos requisitos, una motivación santa y externamente una alineación con la ley de Dios. Una virtud no necesariamente tiene una motivación santa. Pueda que esté alineada con la ley de Dios externamente, pero la motivación de esa virtud no necesariamente es santa. Así que hay una diferencia. Las buenas obras deben satisfacer las exigencias de la ley desde la motivación y tiene que ser algo espiritual, algo que de verdad se nace del texto. Aquí vamos a considerar lo que algunos llaman pecado voluntario e involuntario. La voluntad actúa siempre en relación con la ley moral.
Cuando hablamos de que el hombre no tiene libre albedrío, no estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. Lo que estamos diciendo es que la voluntad del pecador existe, pero esa voluntad está atada a su naturaleza o a un amo distinto a Dios, al Dios de la Biblia. El pecador no tiene libre albedrío, pero sí tiene voluntad. El libre albedrío es una mala interpretación de toda esta teología opuesta a la teología bíblica ortodoxa reformada. Todo el tema pelagiano, semipelagiano, arminiano, todo este espectro, digamos, del entendimiento de la voluntad humana, ellos hablan de una autonomía de la libertad. Y eso lo hablamos en los cánones de Dort, ¿no? Hablamos de que la gente cree que el ser humano puede hacer cosas y tomar decisiones independientemente de Dios. Dios está aquí, el diablo está aquí y aquí están ellos sin ningún tipo de influencia. Eso es imposible, eso es absurdo, no existe tal situación. La Biblia enseña dos estados, o la esclavitud del pecado o la esclavitud de Cristo. Punto. Entonces, la voluntad siempre está actuando. El problema es a dónde está atada esa voluntad, a qué amo está sirviendo esa voluntad. Por lo tanto, los pecados siempre están atados de alguna manera a lo que es voluntario. ¿Sí? No, cuando hablamos de involuntario, algunas personas dicen, fue sin querer. ¿Eh? A veces José dice, es que fíjate que por accidente, dice, no, no digas por accidente, le doy. No digas por accidente. Esto lo hiciste y sos culpable. Sí, papi. ¿Eh? ¿Por qué? Porque algunos quieren creer en el sentido de que es que fue involuntario. Es como cuando estoy durmiendo, pero no dejé respirar, ¿va? Mi respiración es involuntaria. No es que sea involuntaria en el sentido de que yo no tuve nada que ver. La voluntad siempre actúa. El problema es dónde está atada, dónde está enraizada esa voluntad. ¿Sí? ¿Con qué está contaminada? ¿Con el pecado o está contaminada con la libertad de Cristo? Simplemente. Los pecados de ignorancia y concupiscencia, que es lo que llama el Nuevo Testamento, aunque algunos creen que son menores en la pecaminosidad, no están excluidos ni tampoco excusados. No podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, sí, aquellos pecados, eso fue involuntario, Señor, eso no me lo tomes en cuenta. La voluntad siempre actuó, ¿sí? Los deseos impuros surgen de nuestro entendimiento, aparte de un acto directo de la voluntad, pero siguen siendo pecado. Todo pecado es voluntario en términos generales, todo, pero estrictamente no todo pecado no todo pecado se comete de manera inmediata. A veces pareciera ser que está separado de la voluntad, pero no lo es. El acto de la voluntad puede conducir a pecados reales, ¿sí? A pecados que se cometen. Pero el pecado también ocurre antes de cometerse. ¿Por qué? Porque los pensamientos impuros, por ejemplo, yo pude haber tenido pensamientos impuros, de hecho los he tenido pensamientos impuros, pero no todos esos pensamientos impuros se traducen en una acción. Sin embargo, eso es pecado todavía. ¿Ok? Y algunos que creen que los pensamientos impuros no conducen a los actos, pues estarían diciendo que la Biblia está enseñando otra cosa. Los pecados involuntarios simplemente no pueden ocurrir fuera de la voluntad humana. La voluntad humana está actuando. Mark Jones dice, la voluntad aprueba la pecaminosidad de nuestra naturaleza, y ojo con eso, y se deleita en ella. Incluso el pecado que se comete sin haber sido deseado no ocurre totalmente fuera de la voluntad. La voluntad, en cierto sentido, siempre está en acción, ya que como humanos nunca dejamos de desear. Por lo tanto, el pecado tiene, en alguna medida, sus grados. Veamos lo que dice Santiago 1, versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, aquí viene esta es como una cadenita, ¿sí? Y veamos cómo dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
Como que la abuela, la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Leamos también Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y voy a hablar de unos puntos bien importantes que creo yo nos van a ayudar a entender mejor por qué pecamos. Y también el objetivo es que nos ayuden a dejar de pecar en aquellas cosas que tal vez algunos de ustedes están lidiando, están diciendo, pero ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? El conocimiento de estas cosas nos puede dar algunas respuestas y alguna ayuda. Comentando este verso, un puritano llamado Thomas Manton dice, primero, practicamos el pecado, luego lo defendemos y luego nos jactamos de él. El pecado es primero nuestra carga, luego nuestra costumbre, luego nuestro deleite, luego nuestra excelencia. ¡Ja! Miren eso, qué tremendo. Él está comentando lo que leímos de Santiago. Con un poco más de precisión lo voy a llevar paso por paso. Número 1, según Santiago, lo primero que sucede es la deliberación de pecar, que es un acto de la voluntad en sentido amplio. ¿Qué es una deliberación? Una deliberación es previo a la decisión. La deliberación tiene que ver con el estado y la naturaleza. Estoy deliberadamente inclinado a esto. Yo soy así y por lo tanto voy a hacer eso. Es debido a la naturaleza que se están haciendo estas deliberaciones. Debido a estas inclinaciones previas a las decisiones, es el estado del ser humano pecador. El segundo paso es la decisión de cometer un pecado real o de hacerlo como tal. Esto es lo que quiero que entendamos. Nuestras decisiones no surgen en el vacío. La decisión de pecar no surge en el vacío. La decisión de pecar surge porque hay algo antes de esa decisión, esta deliberación o naturaleza, inclinación a pecar. De allí, de ese caldo de cultivo, nace una decisión. La decisión no salió del aire. Ay, es que, ¿saber por qué? No, no es saber por qué. Es que hay una naturaleza inicial de donde surge una decisión para cometer el pecado. El tercer paso es que el acto de pecar, teníamos esta naturaleza, por lo tanto se tomó esta decisión y por lo tanto llegamos a cometer el acto de pecar, que tiene en vista los pecados voluntarios como un acto de la voluntad en el sentido estricto. Alguien que comete un asesinato es porque su naturaleza le llevó a tomar una decisión y ese acto es consistente con su decisión y su naturaleza. Cuando yo dirigía una serie de campamentos para jóvenes en el campamento Montesión, un día nos llamaron y nos dijeron, mire, no se vaya a asustar, aquí está el Ministerio Público. ¿Por qué? Es que fíjese que en un campamento de otro colegio, un chico en la noche se suicidó en la piscina. Cuando el señor se levantó a limpiar la piscina, encontró el cuerpo, ¿no? Y eso provocó en mí una serie de estudios sobre el tema del suicidio y del asesinato, ¿no? Y muchos autores concuerdan con esta cadenita de eventos que habla, no cadenita, sino que de verdad cadenas duras de maldición que habla Santiago. Una persona que se llegó a suicidar, hablemos de una persona que no tenía problemas mentales, en el sentido de que no tenía una condición mental, es decir, su órgano físico, cerebral, no tenía ningún defecto, ¿sí? Porque existe esa rama de estudio que habla de que finalmente el cerebro es un órgano que también se puede enfermar, pues, ¿verdad? Entonces algunos consideran que hay
defectos en el cerebro y es toda una discusión. Pero hablemos de una persona que no tiene ningún retraso mental, ningún problema cerebral, simplemente llegó a cometer esta acción. Esta cadenita de eventos nos ayuda a entender. Es una naturaleza pecaminosa de la cual surge una decisión y esa decisión lo lleva a tomar esta acción. Los pasos son consistentes uno con los otros. ¿Sí? El problema es que no se queda allí. Hay todavía dos pasos que son, creo yo, los peores. El cuarto paso es un placer en el acto de pecar que aumenta la atrocidad del pecado. Y esto es lo que quiero llamar su atención. Los que somos cristianos no debiéramos llegar a ninguno de estos puntos, para empezar. Pero si hay alguien que se llama cristiano y llega a este punto a decir, me deleito en lo que hice, me gusta y lo quiero volver a hacer. Esta es una atrocidad que eleva la intensidad y la culpabilidad de sus acciones. Un cristiano no puede llegar a hacer esto. Y esta es la diferencia. Porque nosotros pueda que hayamos tomado decisión, siendo cristianos, habiendo confesado a Cristo, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia y de todas maneras pecamos. No vamos a decir que no. Pero ninguno de nosotros puede llegar a esto. Ninguno de nosotros puede venir aquí el día domingo en la confesión de pecados y decir, Señor, yo confieso que me deleito en el pecado, me fascina. No, al contrario. Esto es lo opuesto a lo que el cristiano debe hacer. El cristiano debe odiar su pecado. La diferencia con el cristiano penitente es que cuando comete el pecado, no se goza en él, sino que lo aborrece. Y ese es de verdad el sentimiento que debemos tener en nosotros. Y es el concepto que explicábamos de la contrición. La contrición, cuando dice el Salmo 51, el corazón contrito y humillado tú no despreciarás. ¿Qué es la contrición? La contrición es el dolor por haber pecado. No me importa el castigo que Dios me va a dar. Yo sé que me lo tengo bien merecido. Eso no me preocupa. Me duele el haberle fallado a mi Señor. Es lo contrario a tener placer en haber pecado. Y espero que cada vez que nosotros pequemos, nos sintamos mal. Odiemos lo que hicimos, no que nos gocemos. Ahora, sigamos criticando al no creyente. El no creyente tiene un placer en su pecado. Yo me recuerdo, cabal, en mi adolescencia, cuando mi papá me mandó a trabajar aquí en una bodega en la zona 13, cargando cajas y todo lo demás. Habían otros patojos de mi edad, 12, 13 años, cargando cajas y me contaban de lo maravillosa que era la vida. Mirá vos, es que con mi novia hice esto, con A, que mirá que me emborraché y qué calidad. Y se gozaban en eso. Yo puedo entender cómo la elección y la predestinación jugaron un lugar tan importante en mi vida, porque a pesar de que yo los escuchaba y trabajaba con ellos, estaba cargando cajas y ellos me contaban de lo deliciosa que era su vida en el pecado. Allá adentro yo tenía una espinita con la voz de mi mamá que me decía, cuidado porque te rompo el hocico. O sea, allá adentro yo tenía una espinita que no me provocaba placer. Esta es la diferencia, ¿sí? Esta es la diferencia con los cristianos. Y vamos a un paso aún más terrible, siniestro y macabro. El último, la jactancia después del acto. Esto es lo opuesto al arrepentimiento. Se jactan de esto. No solo lo gozan, sino que ahora lo proclaman y dicen, esto es bueno. Deberías de hacerlo igual que yo. Y empiezan a hablar de las supuestas bondades
de lo que es malo. Por eso bien decía el profeta, hay hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que se jactan de su maldad. Es terrible, ¿no? El primer grado de pecado no es tan atroz como los siguientes, pero ese primer grado de pecado se da en el intelecto, el cual, como hemos dicho, está apartado de Dios, pero no de la voluntad pecaminosa humana. Finalmente, tanto el intelecto como las emociones, las decisiones, están sometidas al pecado. Dependemos de Dios, mis hermanos. Por eso es tan importante estudiar estas doctrinas. ¿Saben por qué? Porque nos ayudan a entender que dependemos de Dios. Dios nos libre de esta maldad. Dios nos guarde de esto terrible, macabro y siniestro que estamos viendo acá. Nuestra voluntad raquítica, impotente, no nos puede librar de esto. O es la gracia, o nadie más nos va a librar de esto. Gracias a Dios que hoy tenemos, como dice 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Y no tenemos la mente del pecado. Es por gracia. Es por gracia. Para ir terminando, las acciones humanas. Cuando actuamos como seres humanos, no estamos pecando como tal. Nuestras acciones no suelen ser malas. Específicamente, quiero explicar. Cuando yo respiro, no es algo malo. Cuando yo camino, no es algo malo. Las acciones del ser humano como tal no son malas. Nuestras facultades racionales, como hemos visto, no se pierden en nuestro estado de inocencia. Por ejemplo, cuando Adán fue creado con la capacidad de comer, respirar. Una vez cayó en su pecado, Adán siguió comiendo y respirando y no necesariamente eso era malo. Hay una distinción entre aquella bondad física y la bondad moral. Mirar con los ojos no es malo. Dios me dio los ojos para ver, ni modo que voy a andar con los ojos cerrados. No. Mirar con los ojos no es malo, es una bondad física. Pero utilizar esos ojos para desear una mujer o algo por el estilo, y las mujeres no se escapan de desear hombres, usar esos ojos para eso es malo. Hay una diferencia entre la bondad física y la bondad moral. La bondad física de la acción depende de Dios. El mal moral depende de la criatura. ¿Ok? El acto de hablar es un bien físico, es un don de Dios, porque Dios habla y nos permitió tener la capacidad nosotros también de hablar. Pero la lengua, ese instrumento que nos dio para hablar, puede ser un instrumento para el mal, como lo dice Santiago. Los movimientos físicos se producen como las palabras, ¿no? Son buenos movimientos, pero la bondad moral del acto depende de lo que se dice, de la integridad de esas palabras pronunciadas, es decir, de un corazón puro, el cual no tenemos, sino que solamente nuestro Dios tiene. La pecaminosidad de nuestras acciones consiste, según el puritano Charnock, en una privación de esa justicia que debería estar en una acción, en una falta de conformidad del acto con la ley de Dios. Y aquí él pone una ilustración muy buena. El brazo no es la parálisis, ni la parálisis es el brazo, pero la parálisis es una enfermedad que se pega al brazo. Así que la pecaminosidad es una deformidad que se adhiere a una acción. Yo puedo actuar, puedo ver, puedo respirar, puedo comer, puedo pensar, me puedo peinar, me puedo vestir, puedo tocar un instrumento, puedo abrazar a alguien, puedo hacer todo eso. El problema es que el pecado se adhiere a esas acciones. En su originalidad fueron buenas y siguen siendo buenas. Pero el pecado se agrega a esas acciones, como la parálisis se adhiere a un brazo. Quiero leer un buen pedazo, no es tan grande, pero es un buen pedazo de un sermón del gran Agustín de Hipona sobre el amor. Agustín de Hipona escribió un sermón sobre 1 de Juan 4, versos 4 al 12.
y explica de manera excelente estos asuntos. Vayan siguiendo la pantalla. Dice, un padre azota a un niño mientras un secuestrador lo acaricia. En la oferta de elegir entre golpes y caricias, ¿quién no elegiría las caricias y evitaría los golpes? Pero cuando miras a las personas que las dan, te das cuenta de que es el amor el que azota, la maldad la que acaricia. En esto insisto, dice Agustín de Hipona, las acciones humanas solo pueden ser entendidas por su raíz en el amor. Todo tipo de acciones pueden parecer buenas sin proceder de la raíz del amor. Recuerda, las espinas también tienen flores. Algunas acciones parecen verdaderamente salvajes, pero se realizan en aras de la disciplina motivada por el amor. Qué buen teólogo este, Agustín de Hipona. El hacer una acción no es el problema, sino la raíz de ese hacer. Tal como Pablo lo decía en 1 Corintios 13, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Las acciones fueron buenas, porque di todo lo que tenía para aquellos que no podían comer. Pero si esa acción no está enraizada en el amor, es pecado. Por eso es que los cristianos no hablamos de altruismo. No hablamos de simplemente dar en el vacío. Al contrario, damos, tenemos ministerio de misericordia en la iglesia y damos, ¿por qué? Porque Dios nos lo demanda. Por amor al Señor le damos a aquellos que no lo tienen. Pero si diéramos solo por dar, o peor aún, si diéramos porque queremos que esa persona esté bien, aunque parezca algo bueno, pero nuestra intención es que esa persona esté bien, no la gloria de Dios, estamos pecando. Y peor aún, si damos porque yo quiero quedar bien, esa buena acción finalmente es un pecado. En YouTube hay un joven, yo creo que tiene mi edad, o un poco más joven tal vez. Es uno de los youtubers más famosos, tiene no sé cuántos canales de YouTube y en todos esos canales tiene millones, cientos de millones de suscriptores. El canal, los canales se llaman MrBeast, es el señor bestia, es un patojo loco. Y él hace años, yo me puse a ver, incluso hay un documental de él como de unos 30, 35 minutos, me puse a ver cómo inició, por qué él es tan exitoso en YouTube, ¿cómo llegó? Porque llega a tener muchísimo dinero. O sea, acaba de regalar un jet de 2.5 millones de dólares. Acaba de regalarlo. Agarra sus maletas con no sé cuántos, como 10 de sus amigos y dice, vamos a probar todos los hoteles, desde los más baratos hasta los más caros. Probar un hotel que valía $10 la noche, probar un hotel que valía $100 la noche, probar un hotel que valía $1,000 la noche, probaron un hotel que valía $1,000,000 la noche. El cuate tira dinero. Una vez abrió un banco, hay un video donde abre un banco en donde la gente puede llegar a hacer préstamos y les dan dinero. ¿Cuánto necesita? Fíjese que yo necesito $6,000. Tenga. Y mire, ¿y cuánto interés voy a pagar? Eso es lo bonito. No nos debe nada, se lo regalamos. Ese día regaló como $500,000, una cosa así. Es una cosa exagerada. Y la gente, seguirse, hasta yo me pongo a ver sus videos a veces, para ver qué tantas tonterías hace. Y miren, el cuate, ustedes, regala dinero, pero en cantidades así. Uno dice, ¿cómo puede alguien regalar tanto dinero? Y me puse a ver ese documental cuando lo entrevistaron. Ese documental no está en su canal, sino que alguien más lo hizo. Y él decía, yo hago esto porque me hace feliz.
yo hago esto porque me hace sentir bien. Él hace muchas cosas buenas. Por ejemplo, él hizo una campaña para sembrar 20 o 60 millones de árboles, no sé cuántos, hace cuántos años, y en el mundo se sembraron no sé cuántos millones de árboles. Y entonces él empezó a decir, ¡hala! Hicimos del mundo un lugar mejor. Un día fueron a limpiar una playa, no sé qué. Todo ese tipo de cosas parecen ser buenas. Pero cuando él dice, ¿por qué? Cuando le preguntan, ¿por qué lo haces? Él dice, porque me hace feliz. A la luz de lo que estamos estudiando, eso es malo. Cualquiera diría, ¿y vos qué has hecho? ¿Y vos qué haces? Mira todo lo que él hace. ¿Y vos qué haces? Bueno, yo hago una cosa. Me aseguro de que lo que yo hago, por pequeño que sea, glorifique a Dios. Porque si no glorifica a Dios, es pecado. El Nuevo Testamento dice, si no procede de fe, es pecado. Este es el problema con el incrédulo. Está arrinconado. O lo hace para Dios o lo hace para sí mismo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Quiero terminar con las palabras de Herman Bavinck. Herman Bavinck dice, no sabemos ni de dónde es ni qué es. Existe, pero no tiene derecho a existir. Existe, pero nadie puede explicar su origen. El pecado mismo vino al mundo sin motivación. Sin embargo, es la motivación de todo pensamiento y acción humana. Desde un punto de vista abstracto, no es más que una privación, como lo que vimos hoy, pero concretamente es un poder que controla a todos y a todo. No tiene un principio independiente propio, pero es un principio que devasta toda la creación. Vive del bien, pero lo combate hasta el punto de destruirlo. Pónganle atención a esa última frase. Vive del bien, pero lo combate hasta el punto de destruirlo. No es nada. No tiene nada. Y no puede hacer nada sin las entidades y fuerzas que Dios ha creado. Pero las organiza a todas en rebelión contra Él. El pecado es la mayor contradicción tolerada por Dios en su creación, pero utilizada por Él. ¿Por quién? Por Dios, en el camino de la justicia y la rectitud como instrumento para su gloria. Aunque el pecado es la peor noticia que podamos escuchar, aunque el pecado es lo peor que podamos ver y entender, créanme, ese pecado finalmente va a obrar para la gloria de Dios. La Biblia está llena de declaraciones que Dios se glorificará en la condenación de los impíos. Dios se glorificará en la maldad de aquellos que obran en contra de Él. Después de todo, Dios usa al diablo en contra de sí mismo. Su odio implacable hacia Cristo buscó que mataran a Cristo y lo logró. Pero esa muerte de Cristo finalmente destruyó a Satanás. El mal que estaban intentando empujar, ellos creían que iban a vencer a Cristo, finalmente estaban obrando en contra de sí mismos. Dios, de alguna manera, en su infinita sabiduría, usa el pecado para su gloria. Y muy a menudo el pecado lo usa para nuestro bien. Entonces pequemos más. No. Romanos 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. El pecado, podemos decir también, es algo ocupado, es algo activo y poderoso, y aquellos que no lo ven como un enemigo serán destruidos por él. Por eso estamos estudiando esto, para que aprendan a ver lo mortal que es nuestro enemigo. Cuando comprendemos que no tenemos respuesta para nosotros mismos, para el pecado, entonces estamos en la única posición que podemos: acudir al Dios Santo, quien es capaz de librarnos del pecado.
Amén.